Hola amigos, el día de hoy hablaremos sobre Mickey Mouse entra al dominio público. En esta ocasión nos acompaña Jessica, Carlos, Diego, Eliseo y su servidora, los cuales les daremos un recorrido a través de Mickey Mouse, el dominio público y el derecho de la propiedad intelectual. Para Acompáñenos. hablar de este tema es importante primero mencionar que es la originalidad y bueno, esta hace referencia a la característica principal de una obra que la hace única y diferente a obras que son muy similares en el mismo campo. Implican un grado de creatividad o innovación que distingue las obras a la primera obra de las demás. Aquí en México el plazo de protección es de por vida y después 100 años más después de que muere el autor. El término dominio público se refiere a materiales creativos que no están protegidos por la ley, por las leyes de propiedad intelectual, como las leyes de derechos de autor, marcas comerciales o patentes. El público posee estas obras, no un autor o un artista individual, y cualquiera puede usar un trabajo de dominio público sin tener que solicitar el permiso de quien puede otorgarlo. Nadie puede ser dueño de él, pero sí se puede utilizar. Eh, Como la palabra misma lo dice, es dominio público, es decir, de todos. Algunas de las obras mexicanas que están en el dominio público son, por ejemplo, El Hijo del Iguazote y Regeneración, que lo tenemos aquí del lado izquierdo. Es un diario editado por los hermanos Flores Magón, cuyo autor es Juan Sarabia, que fue un periodista y político potosino. Sarabia fue precursor de la democracia mexicana a los inicios del siglo XX. Otra obra es la crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia de México, cuyo autor es Genaro García, un historiador originario de Zacatecas. Una más es Mirtos, cuyo autor es Enrique Fernández Granados, que fue un poeta modernista, integrante numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. El siguiente es El automóvil gris, cuyo autor es Enrique Rosas, un cineasta pionero mexicano. Su obra fue considerada como una de las 100 películas del cine mexicano por la revista Somos en el año de 1994. Y por último, la pintura de la Inmaculada Concepción, cuyo autor es Baltasar de Chave y Vía. ¿Cuál sería la clasificación de la obra de Willy? Según sería según su comunicación que lo menciona en el artículo cuarto de la Ley Federal del Derecho de Autor, que está mencionada, perdón, en la fracción primera, que aparece como divulgación, que tal cual menciona las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en su parte, bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma, perdón. ¿Qué tipo de obra sería? Bueno, si también ya lo menciona el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual hace mención que los derechos de autor que se refiere a esta obra se le reconoce respecto a las obras de las siguientes ramas: en la fracción quinta, que sería pictórica y de dibujo; en la fracción séptima, que es de caricatura; y en la fracción 10, de programa de radio y televisión. La vigencia de esos derechos, que serían la vida del autor más 100 años, ¿qué pasa una vez que caducan? Bueno, una vez que caducan, pasan lo que es al dominio público para su explotación y divulgación, por así decirlo, pero se puede registrar nuevamente o podría haber una renovación. Actualmente en México no se puede. Ahora, ¿Mickey Mouse se encuentra en el dominio público? Sí y no. Sí, porque podemos utilizar únicamente la versión de Steamboat Willie. Y no, porque pues si planeabas utilizar a Mickey Mouse caracterizado de brujo, no puedes. O sus demás versiones, no. Solamente se puede la de Steamboat Willie. Y esto se debe a que en la legislación de Estados Unidos se otorgaba una protección de 50 años. Tiempo después, en 1976, por trademark, se aumentó a 75 años. Y luego, en 1998, aumentaron a 20 años más, dándonos un total de 95 años de protección. Y vaya, más que nada, esta fue muy polémica. Esta última aumento de años se debe a que fue apoyada por grandes empresas como Warner, la NFL, hasta la NBA se vieron involucrados.
Y no es por demás, pero hasta el propio Disney, que ya sabemos, se vio también involucrado y fue la que metió más presión. Pero vaya, para que tú puedas utilizar a Mickey Mouse y no tengas alguna complicación, pues te recomiendo lo que no debes hacer. Número 1, no debes engañar al público. ¿En qué sentido? En que si vas a utilizar la versión de Steamboat Willie y pones que es apoyado por Disney o que Disney te está apoyando, estás engañando al público y por lo tanto no lo puedes utilizar. Segundo, Mickey Mouse únicamente puedes utilizar la versión de Steamboat Willie como lo hemos repetido. Y tercero, no puedes utilizar el nombre comercial de Mickey Mouse, porque como tal, Mickey Mouse es una marca ya registrada. Y si tú lo utilizas, la versión de Steamboat Willie, dices, ok, no hay problema, pero abajo pones Mickey Mouse, tipografía y lo que de ello deriva, pues ya te estás metiendo en un gran problema, porque eso no lo puedes hacer, ya que cuenta con otra protección que es de marcas. Nuevas obras donde aparezca Mickey Mouse. Es importante recordar que este 1 de enero de 2024 expiraron los derechos de copyright de la primera versión de Mickey Mouse, es decir, la que aparece en el cortometraje sin sonido de 1928. Esta versión es el personaje en blanco y negro. Estados Unidos otorga una protección de 95 años a partir de fecha de publicación, a diferencia de México, que señala 100 años desde su divulgación. Ambos países forman parte del Convenio de Berne, el cual señala que se tiene que respetar la legislación emitida por el país de origen, es decir, México tiene que respetar los 95 años de protección que otorga a Estados Unidos, por lo que ahora Mickey Mouse, la primera versión, es parte del dominio público, por lo que para crear, registrar, comercializar nuevas obras que incluyan el personaje, se debe de tener sumo cuidado de no incluir ninguna versión actual del personaje o hacer referencia a la compañía creadora, Disney. De lo contrario, seremos acreedores a sanciones por ir en contra de los derechos de autor. Las empresas, ¿no? Que en ella también influyeron y que, bueno, el objetivo era aumentar 20 años más de protección, ¿no? Pero bueno, si bien lo que podemos destacar de esta ley es que fue el 27 de octubre de 1998 con respecto al plazo de derechos de autor. Sí, claro, conforme hemos estado haciendo este trabajo, Pues vaya, el hecho de que tengamos, si es conveniente, que únicamente sean las personas físicas y no las morales, a excepción que tienen sus excepciones, claro, pues lo recomendable es que se quede así como estas, únicamente las personas físicas. ¿Por qué? Porque si dejamos que empresas lleguen a ejercer, o bueno, llevar a cabo estos derechos morales, de los derechos de autor, pues cuántas obras ya no tendremos, no estarían en el dominio público, es decir, limitaremos un montón de obras, ya no serían tan asequibles, vaya, entonces pues por lo tanto estaríamos perpetuando un derecho, ¿no? Que es mínimo el de evitar que se hagan monopolios. Bueno, yo también creo que estoy a favor de que nada más sea para personas físicas, ya que como bien lo mencionó mi compañero, si fuera también para personas morales, pues sí habría muchas empresas creando muchos dibujitos, caricaturas y demás. Yo creo que sí sería como contraproducente autorizar, o bueno, permitir que las personas morales tengan esos derechos, porque sí, van a querer como abarcar todo el mercado, y siendo que son empresas bastante grandes y poderosas, pues se les va a permitir menos oportunidad a las personas físicas con sus creaciones. Pues muchas personas ya no podrían o tendrían como que esa libertad de pues poder crear o innovar, por así decirlo, sino que únicamente serían pues las mismas empresas que cerrarían como que esas oportunidades a más personas. Muy bien, pues yo considero que hay que respetar la legislación, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí contempla a las personas morales y el fin del dominio público, que es en muchos casos un derecho constitucional a la educación o al acceso a la cultura.
Llegamos al final del video. Esperamos que te hayan resuelto algunas dudas sobre Mickey Mouse en el dominio público. Hasta la próxima.